Muy buenos días, hermanos. Es un placer y un gozo para su servidor poder dirigirme a ustedes por este medio desde hace un tiempo que hemos estado fuera de las transmisiones por causa de las enfermedades y otros asuntos que no pudimos evitar. Gracias a Dios por ustedes y sus oraciones por mi esposa durante su tratamiento de cáncer. Ya todo marcha bien ahora, ya tuvimos la primera cita después de su cirugía al principio de este año y el doctor nos dice que todo marcha bien. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones, por sus servidores y su salud. Y gracias que siguen orando por nosotros. También les agradecemos, hermanos, por su apoyo al seminario, sus finanzas, sus oraciones. Y pues ya recuerden, por favor, que el nuevo año comienza el 2 de septiembre de este año. Estamos esperando un buen grupo de jóvenes y también matrimonios. Y si tiene un joven o señorita, un matrimonio que Dios ha llamado a servirle, entonces nos dará placer darle la bienvenida aquí, tenerle aquí en el seminario preparándose para el ministerio. También los campamentos están en julio del 15 al 19, si no me equivoco. Espero que oren por los campamentos y también las escuelitas de las iglesias aquí en la región. En esta mañana quiero dirigir su atención al libro de Romanos. Vamos a hablar y vamos a ver un poco más sobre la Biblia y el calvinismo, pero desde otro perspectivo, no tanto viendo lo que creen los calvinistas, sino más bien lo que la Biblia dice acerca de estas doctrinas en su propio contexto. La Biblia debe, claro, tener preeminencia sobre cualquier doctrina del hombre o cualquier denominación o cualquier otro que propaga lo que profesa ser la verdad. La Biblia es la verdad. Cristo dijo de la Biblia, tu palabra, oh Dios, es verdad. Y Pablo alabó a Timoteo, que desde su niñez había conocido las escrituras que le hicieron sabio para la salvación. Y entonces la escritura es todo lo que tú y yo necesitamos para saber la verdad, porque habla de la verdad de Cristo y su palabra. Ahora, en esta mañana, en el libro de Romanos, encontramos uno de los pasajes problemáticos para los calvinistas y los que no comprenden el calvinismo. Pero notamos aquí que la Biblia dice en Romanos capítulo 8 del versículo 28 al final del capítulo, y vamos a leer ahorita solamente los versículos del 28 al, al 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también justificó. Y ya luego sigue ahí hablando de cómo Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y como nadie nos puede acusar, vemos ahí algunos detalles de lo que Dios nos ha predestinado desde el versículo 28 hasta el versículo 39 también. Pero cuando viene a la predestinación y la elección, una de las cosas que debemos entender que estos son términos 100% bíblicos. Si uno me pregunta, ¿crees que tú, hermano Lili, en la elección y la predestinación? Claro que sí. La Biblia enseña la predestinación y la elección. Entonces, factiblemente son términos bíblicos. Lastimablemente, muchos han tomado estos términos y los han aislado
de algunos de los de su contexto y también de algunos términos absolutos o escrituras y verdades absolutas de la escritura. Entonces notamos primero que esos son términos bíblicos. De hecho, él dice en el versículo 28 también los predestinó. Y también en el versículo 20 y 30 y a los que predestinó. Entonces, aquí notamos que esa es una palabra bíblica, pero el contexto de este pasaje determina su significado y su aplicación en cuanto a la salvación. Los términos también no nos deben confundir, ni tampoco deben asustarnos. Algunos no predican sobre la predestinación, toman las enseñanzas de otros hombres sobre la predestinación y la elección. Pero el resto toma los términos directamente de la Biblia en su contexto inmediato y no vas a encontrar lo que ellos enseñan. Esos son términos que no deben confundir ni asustarnos. Tenemos que tratar los términos porque son términos bíblicos. Pablo dice que debemos enseñar toda la palabra de Dios y toda la doctrina de la palabra de Dios. Así debemos tratar los términos, sea cualquier término en la Biblia sobre la salvación, predestinación, elección, profecía, lo que sea. Sin embargo, los términos deben estar de acuerdo con las verdades absolutas de la escritura y su contexto inmediato. Claro, tomándolo en cuenta con su contexto inmediato, pero también tomando en cuenta el significado, la aplicación de estos dos términos en cuanto a las verdades absolutas. Y hermanos, hay unas verdades que son absolutas que debemos guardar presentes cuando leemos y estamos examinando una doctrina de la palabra de Dios. Si no lo hacemos, entonces veremos que si estos no tienen aplicación contigua a los términos, entonces vamos a perder el significado de estos dos términos. Como ya vimos en el principio de la elección, estoy yendo en el camino indirecto ahí, pero quiero volver a una cosa que mencioné y no lo saqué. Cuando la interpretación de cualquier doctrina o pasaje de la escritura esté incongruente con las verdades absolutas, entonces la interpretación de este término va a ser errónea en ese contexto. Entonces tenemos que guardar presente las verdades absolutas que no necesitan ninguna interpretación, no necesitan ninguna comparación. Dice lo que dice, quiere decir lo que dice, es en español, claro, en la palabra de Dios. Por ejemplo, Efesios. Y a lo mejor no terminamos estos 7 verdades absolutas que debemos guardar, pero si no, continuaremos ahí en los otros últimos dos puntos con respecto a estos dos términos según Romanos 8 en la próxima sesión. En Efesios 2, 8, 9 encontramos una verdad absoluta en la palabra de Dios. Dice, porque por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí hay dos cosas que nos enseñan, o tres cosas, mejor dicho. Nos enseña por lo que somos salvos, nos enseña el medio por cual somos salvos y nos enseña lo que no nos salva. Por ejemplo, él dice la cosa que nos salva es la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para salvarnos. Y esta gracia se ha manifestado a todo hombre para salvación. Eso no significa que todos van a ser salvos, pero todos tienen la oportunidad y han sido
enseñado y manifestada la gracia de Dios. Él dice que somos salvos por gracia, el favor inmerecido de Dios. Gracia es Dios haciendo por ti lo que tú y yo no podemos hacer. No podemos salvos, no podemos darle ninguna ofrenda, ningún sacrificio, ninguna obra que sea suficiente para que Él nos salve. El medio de que recibimos la gracia de Dios, así recibiendo la salvación, es la fe. Es la dádiva de Dios que Él produce en nosotros al escuchar la palabra de Dios o observar los cielos, la tierra, que atestiguan de la presencia del Dios infinito, aunque no lo identifican. Y luego nos enseña que, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que es un regalo, un obsequio de Dios, la fe, la salvación, la gracia, y no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Cuando Dios nos salva por su gracia, por medio de la fe, entonces Dios recibe toda la honra y la gloria. Algunos dicen que, puesto que dice por medio de la fe es una obra. Esto no es cierto. Los judíos preguntaron a Cristo en Juan capítulo 4, creo que el versículo 35, un versículo por ahí dice, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? Y Cristo les respondió, esta es la obra de Dios, no la obra tuya, la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Creer es la misma palabra que significa fe, que tengáis fe en Él. Cristo dijo, vosotros creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, ese es un absoluto. Si alguno de los, digamos, puntos de calvinismo no está de acuerdo con este versículo absoluto, entonces hay que rechazar esta enseñanza. Luego, otro absoluto es porque la gracia, el favor inmerecido de Dios, se ha manifestado para salvación. Muchos dicen que Dios solamente manifiesta su gracia a los elegidos. ¿Pero a quién Él manifiesta su gracia para salvación? A todos los hombres. ¿Y qué significa todo? ¿Los elegidos solamente? Claro que no. ¿Los que son salvos solamente? Claro que no. Sino, como la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, también Cristo murió por todos, y Él manifiesta su gracia a todos los hombres para el fin que estos hombres sean salvos. Porque sin su gracia y sin la manifestación de la gracia, manifestado primero por la creación y de todo, que es indubitable que Dios no haya hecho todo esto, atestigua a un ser absoluto y sobre todos los demás, y la Biblia revela a quién es Dios y su gracia que es, y a Cristo Jesús que vino para morir por todos los hombres y nuestros pecados. Tito dice, la gracia, favor inmerecido de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tómalo como lo dice, porque no hay manera de cambiar esto sin espiritualizarlo, y cuando lo espiritualizan, ya destruye lo que Dios quiere decirnos. Primera de Juan 2:2 dice, hablando de Cristo Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados. No hay ninguna discusión, ningún desacuerdo con los calvinistas que Cristo sea la propiciación, el que murió por nuestros pecados. Pero hay un desacuerdo entre ellos y nosotros en cuanto por quién es Él es la propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y luego nota, y no solamente por los nuestros. Entonces, ¿quién más? Si no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si no están de acuerdo con esto, están en error, no saben las Escrituras y han torcido las Escrituras para su propia destrucción o la destrucción de otros. Juan 3:16 al 17, porque de tal manera
otro absoluto, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿a quién amó Dios? Al mundo. Este incluye a todos los hombres. No dice a solamente los elegidos. Y luego dice que ha dado a su Hijo para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? Quien quiera que sea de la humanidad, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego hace esta declaración, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No es solamente posible, pero él quiere que todo el mundo sea salvo y él vino para esto. Entonces, si él amó todo el mundo, él quiere salvar todo el mundo. Si él envió a su Hijo al mundo, entonces su Hijo vino al mundo y murió por todo el mundo. Él no vino para condenar al mundo. Él no vino para pasar por alto que ninguno no puede ser salvo. Y los calvinistas, los radicales, en cuanto al calvinismo, dice que Dios entonces solamente manifiesta su gracia a los elegidos, a los demás los pasa por alto. Entonces, esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña que Él amó al mundo, hablando de todo el mundo, hablando de toda la humanidad. El mundo habla de los habitantes del mundo, y Cristo vino para dar chance a todos que tengan vida eterna. Y entonces no vino para condenar a la humanidad, sino para salvar la humanidad, que sea salvo si reciben a Cristo Jesús. Entonces hay tres absolutos más. La verdad número 5 se encuentra en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchos piensan que las promesas de Dios podemos aceptarlas o rechazarlas a nuestro tiempo. Pero debemos recordar que Dios obra en absolutos en ese sentido. Él no retarda su promesa, no va a romper su promesa, no va a ir para atrás de lo que Él nos dice en su promesa, no va a cambiar su promesa. Su promesa es inmutable y es absoluta. Según algunos la tienen por tardanza. Esa es la idea de la humanidad. Todo es relativo. Nada es absoluto. Pero la palabra de Dios y estas verdades son absolutas. No se puede interpretar de otra forma, sino que es paciente para con nosotros. Hablando de la humanidad. Para los que son salvos, los que van a ser salvos, aun los que no son salvos, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice que la paciencia de Dios es para salvación. Y muchos preguntan, ¿por qué Dios no erradica la humanidad ahorita y quita la escoria y la maldad de este mundo? Porque hay más que Dios quiere que sean salvos. Y su paciencia es para que sean salvos. Como Él hizo en el diluvio, Él dio, después de decirles que iba a venir un grande diluvio destruyendo toda la humanidad y toda la vida sobre la tierra, les dio 120 años. Y durante 120 años Noé predicó el evangelio y ellos se burlaban, se escarnecían, se reían, se mofaban de él y se reían de él y rechazaban el mensaje. Y entonces luego cuando vino el diluvio, todos menos Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 de la tierra, de toda la humanidad, fueron salvos en esta, y toda la humanidad en aquel entonces, que se quedó después del diluvio,
sí había, y se quedó porque habían recibido la promesa de Dios de la salvación. Entonces, segundo de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y su paciencia es para que tú seas salvo. La razón que no te ha enjuiciado ya es que Él quiere que seas salvo, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, cambiar su creencia acerca de quién es Dios, qué es Dios, etcétera, y poner tu fe en Cristo Jesús. Juan 1, 7 a 9 es otro absoluto. Este habla del verbo en el versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este vino para luz a los hombres. Entonces, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, hablando de Juan. Este vino por testimonio. Este fue su propósito, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era en la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, hablando de Cristo, hablando del verbo, hablando de Dios y Cristo manifestado en la carne, encarnado. Aquella luz verdadera es Cristo. Y dice, Él alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. ¿Qué más podemos decir? Porque ellos tendrían que espiritualizarlo. Es decir, aquella luz verdadera, está bien, que alumbra a solamente los elegidos. Pero la Biblia dice, alumbra a todo hombre. Otro absoluto, Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como escuché un predicador decir hoy en la mañana sobre este versículo, este habla de todo el propósito en la palabra de Dios en cuanto al plan de salvación y cómo vamos a ser salvos y el mensaje que debemos estar predicando. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Cristo Jesús? Vino para salvar lo que se había perdido. ¿Para qué predicamos el mensaje? ¿Para qué tengamos esta transmisión? Para que todos los que escuchen sean salvos, porque están perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son perdidos? ¿Quiénes son los perdidos? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, comenzando desde el versículo 3 al 23 a 14 cargos que Dios tiene en contra de todo ser humano. Nacimos en pecado, escogimos pecado, las imaginaciones y pensamientos es para pecar. No es natural que hagamos algo bueno porque no hay ninguno que busque a Dios, no hay ninguno que haga el bien y no peque, dice la palabra de Dios. Entonces, Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes habían estado perdidos? Todos los hombres, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿a quién vino para salvar? Vino para salvar a todos. Claro, no todos le van a salvar, porque Él nos da una elección en cuanto a si le aceptamos o no. Y los que responden al mensaje, los que responden a la luz que Dios les da más luz hasta el día cuando Él les dé la fe para creer en Cristo Jesús. Entonces, estas siete verdades son verdades absolutas que debemos guardar presentes cuando nosotros estudiamos la predestinación y la elección en la palabra de Dios. Y claro, además de estas siete
verdades absolutas en la palabra de Dios. Al examinar y estudiar estas dos palabras, debemos estudiar estas dos palabras y otras doctrinas que otros profesan que hay y que la Biblia declara. Debemos examinarles en su contexto en relación con estas verdades. Porque si cualquier pensamiento o idea sobre lo que estamos buscando en la escritura para interpretar, uno que contradice cualquier de estas 7 verdades, no ha llegado a la interpretación correcta. Debemos dejar de buscar en los libros del hombre. Yo tengo libros de hombres, pero antes de que yo buscara en esos libros una doctrina de lo que piensa el hombre, yo busco en la Biblia qué piensa Dios, cómo lo define Dios. Y si todavía no está claro, después de examinarlo y ver y hacer un boceto lo mejor que yo puedo en cuanto a lo que yo veo en la escritura, comparando todo en el contexto y con las verdades absolutas. Si todavía no puedo erradicar la contradicción, entonces yo voy y busco quizás en algunos comentarios. Y lo que he encontrado que ellos tampoco contestan estas contradicciones. Pero no hay contradicción en la palabra de Dios. Si nosotros interpretamos todo a la luz de las verdades absolutas que debemos guardar presente y en su contexto. Pero una de las cosas es clara. Terminamos con la verdad que Dios quiere, que Cristo anda buscando. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Todo hombre está perdido si no tenía Cristo. Todo hombre está destituido de la gloria de Dios si no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Para eso Cristo vino, para que el hombre no siga en su pecado y perezca en su pecado. Y ahora mismo tienes al Hijo del Hombre, tienes a Cristo, que vino y Él está buscándote ahora. Si este mensaje te ha picado el corazón tuyo, es porque Dios te está buscando y Él te quiere salvar. Si todavía no tienes paz con Dios, si todavía no tienes la seguridad que vas a ir al cielo, yo te invito en esta mañana que deposites tu fe en Cristo Jesús. Le puedes decir algo así: Señor Jesús, yo sé que yo soy un pecador perdido y que no merezco la salvación. Merezco tu condenación. Merezco la condenación, pero yo quiero ser salvo. Yo creo que tú viniste y tú moriste en la cruz por mis pecados. No entiendo cómo, pero yo creo lo que tú hiciste fue por mí. Y tú derramaste su sangre para remitir mis pecados y darme la salvación. Y ahora mismo yo te invoco y te pido que tú seas mi Salvador. Entra en mi corazón, dame la vida eterna y dame la salvación de mi alma. Yo creo en ti como mi única esperanza para ser salvo. Y si tú haces esto, tú puedes declarar: el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana, en la próxima sesión, siguiendo el resto de esta lección sobre la predestinación y la elección en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.